Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bueno, amigos, en esta mañana vamos a continuar, voy a compartir con ustedes esta reflexión, este tiempo que comparto, que dedicamos a reflexionar en lo que Dios tiene, que viene en la Escritura, en la Biblia. Y miren, con mucha modestia, yo sé que a lo mejor puede haber maestros de la palabra que podrían dar una explicación o un enfoque mucho más profundo y más detallado, pero no creo, lo hacemos, por eso con mucha modestia lo hago y con mucho respeto hacia ustedes, entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Esto lo digo porque, miren, cuando leemos, a mí me pasó, cuando uno lee la Biblia de inmediato, no entiende a veces uno muchas cosas que Dios tiene para nosotros, así de primera instancia. A mí me sucedió, no alcanza uno a entender a qué se refieren, qué dicen esas. Saben lo que son historias, saben lo que es enseñanza, pero el lenguaje, la forma en la que está la Biblia presentada, a veces no nos permite entender toda la dimensión y toda la enseñanza que hay. Y el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, la Biblia está dividida en dos libros, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo es antes de Cristo, el Nuevo Testamento es después de la historia de Jesús, prácticamente su ministerio. Digamos, de algún modo lo quiero, no necesariamente estrictamente así, pero es antes de Cristo y después de Cristo. Nuevo Testamento nos habla de lo que el Señor Jesús, su ministerio. Y Mateo, este libro, nos describe desde su genealogía del Señor Jesús hasta su crucifixión. Va avanzando el libro y va contando Mateo la historia de Jesús, lo que él hizo en su ministerio, en los años que él estuvo de ministerio, fueron 3 años, fue un tiempo corto, pero aquí encontramos mucha enseñanza, porque pues en esos 3 años el Señor Jesús hizo muchas cosas. Reunió a sus discípulos, los preparó, vivieron muchas cosas juntos, muchos eventos que se describen y que, bueno, de aquí es donde queremos pues ver de este acervo, de estas historias, qué es lo que quiso hacer, qué decía el Señor Jesús cuando enseñaba a las personas, que hoy por hoy muchos reconocen a Jesús como pues, el maestro de maestros, el maestro por excelencia. El Señor Jesús enseñó a la gente de forma muy sencilla. Hoy por hoy los especialistas en educación pueden ver a Jesús como el modelo del maestro. Me atrevo a pensar porque él enseñó como pocos lo podríamos, quisiéramos hacerlo, pero pues yo creo que ninguno lo podría hacer con la sabiduría que lo hacía. Pero él usó técnicas, por ejemplo, de las parábolas, que eran ejemplos prácticos que había para poder enseñar, cosas cotidianas que la gente hacía de su época, que hacía que fuera muy comprensible la enseñanza. Enseñó como se acostumbraba en la antigüedad, en el pueblo judío, decían con preguntas. Los maestros hacían una pregunta, Jesús hacía una pregunta, y en función de esa pregunta, el alumno responde, y él dice, mide el alcance, el conocimiento del alumno, y empiezan a intercambiar opiniones, o el maestro empieza a darle referencias, empieza a instruir al alumno con una pregunta. Empieza así, con una pregunta sencilla, tal vez no confusa, que pueda
hacer que el alumno interactúe, entre muchas otras cosas técnicas que usó él para poder enseñar. Y bueno, en Mateo 22 del versículo 1 al 14 dice así: Jesús comenzó a hablar otra vez por medio de parábolas y les dijo: sucede que el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue de sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. ¡Qué crueldad!, ¿no? Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecen venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos a los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que se encontraban, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlo de pies y manos, échenlo a la oscuridad de afuera, entonces vendrá el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dijo, era la historia que el Señor Jesús, era una historia ficticia la que les estaba contando. Esta historia no era la que estuviera sucediendo, sino que era una historia ficticia que el Señor contaba, que se le llama parábola. Es una historia que enseña algo a través de algo cotidiano, que ellos podían entender, porque ellos sabían de lo que era una boda, lo que era un rey que invitaba. Digo, algo que cualquiera de nosotros comprendamos. Dios nos anima en su reino para tener una comunión profunda y eterna con nosotros. Envió profetas a Israel para que se volvieran a Él, y Jesús les anunció el Evangelio celestial, proclamado: arrepentiros, del reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, Israel presenta excusas para rechazar el llamado de Dios y alejarse de Jesús y de su palabra. En realidad, el Hijo de Dios vino al mundo para darles una segunda oportunidad de arrepentimiento, de arrepentirse de sus pecados y recibir la bendición celestial. No obstante, ellos se resisten a recibir a Cristo en sus vidas y por tanto recibirán el castigo de Dios. Ninguno que considere más importante sus cosas personales antes que el llamado de Dios es digno de entrar en su reino. Pero cuando tenemos un corazón humilde, anhelamos recibir la gracia de Dios y obedeceremos el llamado del Señor recibimos la salvación y la entrada del reino de los cielos. La fe es la única condición necesaria para entrar al reino de Dios. Todos los que reciben al Señor reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los convidados para las bodas presentan excusas para no acudir a la invitación, y entonces el rey manda a sus siervos a salir por los caminos y a extender la invitación de manera indiscriminada, la manera abierta a todos. Así. Los judíos fueron los primeros en recibir la invitación, pero por rechazar ahora la oportunidad pasa a manos de los gentiles. Para participar de las bodas no importa cómo sea el invitado, pero lo que no puede faltar es estar vestidos para la ocasión. La salvación es concedida por la gloria de Dios, pero para formar parte del pueblo de Dios debemos creer en la gracia redentora de Cristo y vestirnos de su justicia. La analogía que la comparación que el Señor Jesús hace en ese momento es decirles: miren, el reino de Dios funciona así. Vino a ustedes la invitación del rey y la rechazaron. Se refiere al pueblo escogido de él, que él había escogido al pueblo de Israel, que habían sido llamados de manera especial para que ellos compartieran al mundo. Pero ellos no quisieron. Mataron incluso. Y aquí Jesús todavía en esta historia que él describe, el Señor Jesús no ha sido crucificado. Pero también se refiere un poco a lo que en el tiempo anterior
Él ya había hecho con los profetas que habían enviado a hablarles, decirles arrepiéntanse, miren, el Mesías va a venir, Jesús va a venir. Y ellos no creyeron, nunca quisieron. Entonces el Señor dice, bueno, si ustedes no quieren atender mi invitación, la invitación del rey, imagínense que lo invite el presidente y usted rechaza la invitación, no me interesa. Dice, bueno, el presidente dice, bueno, pues si tú no quieres venir, voy a invitar a otros, a todos. Yo quería invitarte especialmente a ti porque tú eres una persona especial para mí, pero si no lo quieres voy a invitar a todos invitó a todo mundo. De ahí que por eso Jesús vino, cuando viene, bueno, ahora viene a todos, no nada más al pueblo escogido, el pueblo que él había escogido especialmente para que lo recibieran. Viene a todos nosotros. Hoy por hoy nos hace esa invitación. Nos invita y dicen, vengan a la fiesta, todos están invitados. Lo único que les requieren es venir preparados, que hayan aceptado, vengan preparados, o como dice, vengan en traje vestidos en ropas para una boda, bien preparados para esto. Por eso el que entra, el colado, digámoslo así, esa persona que se encuentra allí y que no está preparada, digamos ahora sí que ese infiltrado, que entró a la boda, pero que dice, bueno, ¿y por qué no vienes preparado para la boda? ¿Qué estás haciendo aquí? Digamos, esto podría ser así como los que se infiltran en una iglesia y que a lo mejor dan la impresión de ser cristianos, participan de todas las circunstancias del evento, pero realmente nunca son, nunca han sido, nunca aceptaron la invitación con todo el compromiso que implicaba. Y pues dice, sabes que tú no vienes preparado para esto, échenlo fuera, dice, él no puede venir. La invitación es para que vayamos preparados, aceptemos, entendamos a qué estamos yendo, pero está abierta a todos nosotros. Él es nada más, es aceptarla. El Señor Jesús de esta manera les está diciendo, pues yo vine a ustedes no aceptaron, bueno, ahora vengo a todos, estoy llamando a todos los que quieran venir y que quieran entrar a mi fiesta, están invitados, pueden participar. Así es lo que el Señor Jesús les está indicando o enseñando a la gente, al pueblo, a los maestros en este caso, en muchos casos, él confrontaba a los maestros de la ley, los maestros de su tiempo, que pues no entendían cuál era el mensaje que él traía, porque ellos seguían empecinados, incluso a la fecha, en esperar a un libertador, un líder político, un líder militar, para liberarlos de la opresión en la que vivía el pueblo escogido de Dios. El Señor Jesús vino no a liberarlos de los países que los estaban en ese momento acosando, venía a liberarlos en el terreno de lo espiritual, pero sabíamos que ellos tenían que entender que era el primer paso que tenían que dar, que como consecuencia de ese primer paso, que si lo daban, seguramente los iba a liberar de esas cadenas de opresión que tenían, de los otros pueblos que los estaban presionando. Pero no quisieron, no lo entendieron así. Y el Señor Jesús llegó, dio su mensaje, dijo, pues como el rey que invita, ahora invito a todos a que participen de están invitados todos los que quieran participar. Así que, y esa invitación sigue vigente para usted y para mí. Sigue la invitación vigente. El que quiera conocerlo, el que quiera participar, está invitado. Tan sencillo como decir sí voy. Pero finalmente, como siempre les digo, la última palabra la tenemos cada uno de nosotros. Mañana vamos a seguir hablando sobre estos temas. Yo le invito a que siga conectado conmigo. Vamos a continuar con la porción escritural que da continuidad a esta enseñanza que el Señor Jesús dio, y que estoy seguro que si usted me acompaña mañana va a conocerle y vamos a empezar a entender el profundo mensaje que él estaba dejando para todos nosotros, la enseñanza que él estaba dejando. Esto es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios.
Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Tiempo con Dios.